Que el Señor me le bendiga, una gran bendición poder saludarle en el nombre de Jesucristo y poder decirle de que en Él se encuentra la vida eterna. Recordando las palabras dichas por nuestro amado y gran Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 14, Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y Él añadió y dijo: y nadie llega al Padre si no es por mí. Palabras de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que yo le invito a que usted pueda entregarle su vida al Señor Jesucristo, pueda reconocerle como su Señor, pueda reconocerle como su Salvador. Y yo le aseguro que el día que usted lo haga, su vida cambiará de una manera radical para bien, por supuesto. Una vez más, pues bienvenido a este canal de Prédicas Cristianas. Si usted llegó a este canal, no es por casualidad. Yo le invito a quedarse y a escuchar este tema que en esta ocasión estaré compartiendo. Así que entro a la palabra de Dios para desarrollar el tema, y voy a agarrar como base céntrica primera carta de Timoteo, capítulo 5, verso 22. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. El pasaje en el cual estaré desarrollando con ayuda del Señor el tema acerca de la imposición de manos. Este es el tema que estaré desarrollando, la imposición de manos. Es algo polémico este tema. Algunos creen en la imposición de manos, otros no creen en la imposición de manos. Es algo polémico, pero lo que yo siempre digo: si está en la Biblia, ¿por qué no predicarlo? Si está en la Biblia, pues es un tema bíblico. Y en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento se ve acerca de la imposición de manos, pero no solo en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento se ve acerca de la imposición de manos. Y pues ese es el tema que quiero desarrollar. Comenzaré hablando acerca de la imposición de manos en el Antiguo Testamento como primera parte. La segunda parte de este tema la estaré hablando o estaré predicando o enseñándola ya en el Nuevo Testamento. Así que la primera parte de este tema entonces será en el Antiguo Testamento. Amén. A modo de introducción, la imposición de manos, el arrepentimiento de las obras muertas, la doctrina de los bautismos, la fe en Dios, la resurrección de los muertos y el juicio eterno forman parte de los rudimentos de la doctrina cristiana. Eso dice Hebreos capítulo 6 en sus versos 1 al 3. Ahí habla acerca de los rudimentos doctrinarios de la fe cristiana. Habla acerca de la imposición de manos. Así que la imposición de manos forma parte de la doctrina cristiana. Pero el pasaje que leímos, alguien puede decir: pero si ahí Pablo le está diciendo a Timoteo que no imponga las manos con ligereza. Sí, pero notemos el contexto. Pablo no le está prohibiendo a Timoteo imponer las manos. Pablo le está más bien dando un mensaje de alerta a no apresurarse a imponer manos, sino que tiene que ser guiado por el Señor antes de poner las manos. Por ejemplo, la instrucción del apóstol Pablo en primera carta de Timoteo, capítulo 5, verso 22, no es una prohibición. Repito, Pablo no está prohibiendo imponer manos. Pablo definitivamente no está prohibiendo, sino más bien está dando una alerta para no actuar por cuenta propia, sino más bien debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. La imposición de manos es una forma de hacer contacto para poder bendecir a nuestros hermanos en el nombre de Jesús primeramente. Así que repito, Pablo no le está diciendo a Timoteo que no imponga las manos, sino al contrario, le está diciendo que antes de imponer manos debe de ser guiado por el Señor, guiado por el Espíritu Santo a hacerlo. Es que la imposición de manos es algo serio. La imposición de manos no es un juego, no es un toque mágico. La imposición de manos es algo serio.
¿Y por qué es algo serio? Porque en la imposición de manos yo transmito lo que tengo. Es una transmisión. Si yo tengo el Espíritu Santo, si yo tengo una unción tremenda, y al momento que el Espíritu Santo me guíe a imponer las manos, es lo que yo voy a transmitirle a quien yo le imponga las manos. Repito, si yo ando en santidad, si yo ando viviendo una vida agradable al Señor, si yo ando en obediencia, al momento de imponer las manos es lo que yo voy a transmitirle a aquel a quien yo le imponga las manos. ¿Se da cuenta entonces por qué es delicado este tema? Ahora supongamos que alguien anda en desobediencia, es un rebelde, no se sujeta a las normas establecidas en la iglesia donde él se congrega, anda viviendo una vida desordenada, no vive en santidad, carga sus ojos llenos de lascivia. Entonces, al momento que esta persona imponga las manos sobre otra, es lo que le va a transmitir. Porque alguien transmite lo que tiene. Por eso es necesario que como líderes de la iglesia, máximo como pastores, es necesario enseñar estos temas dentro de nuestras congregaciones y enseñarle a la iglesia de que no se deje imponer manos por cualquiera. Repito, enseñarle a la iglesia que no se deje andar imponiendo manos de cualquier persona, porque, repito, le van a transmitir lo que tienen. Debemos de cuidar el rebaño del Señor. Debemos cuidar ese rebaño porque de ese rebaño nos van a pedir cuenta. Debemos de cuidar la iglesia del Señor Jesucristo y enseñarle parte de la doctrina, o más bien toda la doctrina establecida en la Biblia a nuestras congregaciones, a las congregaciones que el Señor nos ha puesto a dirigir. Entonces vemos que Pablo no está prohibiéndole a Timoteo. Y es que cuando alguien impone manos, no es porque él quiera hacerlo, o no debe de ser así. La imposición de manos no es porque yo quiera imponer manos, no. La imposición de manos debe de ser guiada por el Espíritu Santo siempre, no por mi emoción, no por lo que yo siento, no. La imposición de manos debe de ser en todo momento guiada por el Espíritu Santo, porque entonces va a ser de gran bendición esto. Va a ser de mucha, mucha y mucha bendición. En resumen, la imposición de manos sobre algo o alguien debe de ser también de una forma pasiva. Repito, la imposición de manos debe de ser de una forma pasiva. Me he dado cuenta de que hay personas que imponen manos sobre otras personas y cuando imponen sus manos le hacen una gran presión, hacen una fuerza y esto lo hacen con el sentido de que la persona pues que caiga. Ese es otro tema acerca de que cuando una persona caiga, yo sé que es otro tema, pero muchos andan buscando ser famosos o enaltecer su ego, llenarse de ego. Y por eso hacen esto. Cuando uno impone las manos sobre alguien, debe ser pasivamente. Y es que no es el peso de su mano que ponga sobre la persona el que va a hacer descender el poder de Dios. No es eso, no es así. Repito esto. Si yo impongo mis manos con peso, no es el peso que le ponga a mi mano o la fuerza de mi mano que va a hacer que el Espíritu Santo o que la unción o que algo glorioso descienda sobre la persona a quien yo le impuse las manos. No es así. Es que mis manos no hacen nada si no son guiadas por el Espíritu Santo. El poder desciende de lo alto. Repito, la imposición de manos no es un toque mágico. Pero cuando imponemos manos guiadas o guiados por el Espíritu Santo, eso es de gran bendición. Hay momentos en los cuales el Espíritu Santo me ha guiado a imponer manos y cuando yo voy alzando mis manos o a querer imponerlas sobre las personas, en ocasiones no llego ni a imponer mis manos, sino que de lejos solo levanto mis manos y de lejos la persona comienza a ser ministrada. Pero no por la presencia de mi mano o por mi presencia, no, sino por la presencia del Espíritu Santo. Pero esto sucede, repito, esto sucede cuando somos guiados por el Espíritu Santo a hacer esto.
Mientras no somos guiados y no hacemos las cosas por nuestra propia cuenta, no sucederá nada. Porque repito, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie sin el poder y sin la unción del Espíritu Santo. Yo no sé usted, yo no voy a hablar de usted, yo voy a hablar de mi persona. Yo no soy nadie ni nada sino por el poder del Espíritu Santo. En ocasiones cuando el Espíritu Santo quiere usarme, me usa. Cuando Él no quiere usarme, pues usa a otra persona. Pero yo reconozco esto, que Él usa a quien quiere usar en el momento preciso. En el momento preciso. ¿Y quién es el Señor? El Señor hace lo que Él quiere cuando Él quiere. Él es el soberano. Él es el todopoderoso. Y a su nombre, gloria. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora bien, ¿para qué y a quiénes se imponen las manos? Imponer las manos con ligereza y sin discernir, repito, puede ser contaminante, es lo que dijo Pablo, puede ser contaminante. Pero se imponen manos porque es una de las formas de comunicación que nos permite extendernos hacia los demás para transmitir bendición o poder de parte de Dios. Al imponerlas con ligereza, sin discernir, puede ser contaminado. En el Antiguo Testamento, la imposición de manos era básicamente una facultad de los patriarcas, profetas y sacerdotes. Les imponían las manos para reconocer sucesores. En el caso de Moisés y Josué, Josué iba a quedar en lugar de Moisés. Pero antes Moisés tenía que transmitirle lo que él tenía a Josué. Y no porque Moisés quiso, sino porque Dios le dio una orden a que Moisés hiciera esto. Veamos el pasaje de Números capítulo 27 en sus versos 18 al 23. Dice de la siguiente manera: y Jehová dijo a Moisés, Jehová le está hablando a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en posesión de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová había mandado, pues tomó a Josué y le puso delante del sacerdote Eleazar y toda la congregación, y puso sobre él sus manos. Ahí está la imposición de manos. Y puso Moisés sobre Josué sus manos, haciendo uso de la imposición de manos, y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Notemos esto entonces. Jehová, el Señor, le habla a Moisés que impusiera manos sobre Josué. Aquí notamos primeramente que Moisés le estaba delegando el cargo a Josué. No porque Moisés quería, sino porque Dios así le había ordenado. Pero le impuso las manos para transmitirle lo que él tenía, la sabiduría que había en Moisés, la santidad que había en Moisés. Moisés fue aquel profeta que habló cara a cara con el Señor. Así dice la Biblia, que hablaba cara a cara con el Señor, con Dios Todopoderoso. Moisés no era cualquier persona. Le dijo el Señor: y pondrás de tu dignidad sobre él. Escuche esto, repito, no era cualquier persona Moisés, pero toda la unción, aún la misma autoridad que el Señor le había dado a Moisés, al momento de Moisés imponer las manos sobre Josué, le iba a transmitir eso. En la imposición de manos le iba a transmitir todo esto. ¿Y sabe para qué Moisés estaba poniendo las manos sobre Josué? Porque para que la unción que reposaba sobre la cobertura, en este caso Moisés,
reposara sobre el delegado, en este caso Josué, para que la unción que reposa sobre la cobertura, que en este caso era Moisés, reposara sobre el delegado, que en este caso era Josué. Pero ¿cómo iba a suceder esto? Iba a suceder por una transmisión a manera de la imposición de manos. También se imponían las manos para consagrar ofrendas a Jehová. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 29, verso 15. Dice lo siguiente: asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y a sus hijos pondrá sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Vemos acá entonces que el sacerdote, antes de ofrecer esa ofrenda al Señor como olor grato, como en un holocausto, lo que el sacerdote hacía primero era imponer las manos sobre esa ofrenda que se le iba a presentar a Jehová. En este caso era un carnero, era un animalito. Tenía que poner sus manos sobre el carnero. ¿Y para qué era esto? Era para consagrar esa ofrenda primero. Era para santificar esa ofrenda primero. ¿Sabe por qué? Por ignorar la procedencia de esa ofrenda. Tenía que imponer sus manos. Tenía que consagrarla, tenía que santificarla, y después de eso, entonces ofrecían esa ofrenda como holocausto o en un holocausto, y subía esa ofrenda como un olor grato delante del Señor. Recuerde que en ese tiempo las personas llevaban, por ejemplo, un palomino, un carnero, llevaban ofrenda cuando ellos le habían fallado al Señor, cuando ellos habían cometido errores. Dependiendo la gravedad del error o del pecado que ellos habían cometido, llevaban así también la ofrenda. Si la ofrenda era de un palomino, llevaban un palomino. Si la ofrenda era de un carnero, tenían que llevar un carnero. Pero repito, los sacerdotes antes de presentar esa ofrenda, tenían que imponer sus manos para consagrar esa ofrenda. Esto también es algo similar en nuestro tiempo, o es una figura para nuestro tiempo. En este tiempo, cuando alguien nos da una ofrenda, nosotros lo primero que debemos de hacer es imponer nuestras manos. Si es ofrenda en especie, tenemos que imponer nuestras manos, orar por esa ofrenda, santificar esa ofrenda y luego presentársela al Señor. De igual manera, si es en dinero la ofrenda, debemos de orar, imponer nuestras manos primero, orar, santificar esa ofrenda. Para eso ahí funciona o sirve, tal vez dije mal. Para eso es la imposición de manos en este caso, para santificar esa ofrenda, para santificarla y luego presentársela al Señor. ¿Y por qué se hace esto? Por ignorar la procedencia de esa ofrenda. Es mejor bendecirla y santificarla antes. También se imponían las manos en el Antiguo Testamento para transmitir bendición y herencia a los hijos. En Génesis capítulo 48, verso 14 en adelante hasta el verso 15, encontramos a Jacob o Israel bendiciendo a los hijos de José. Jacob o Israel, que es la misma persona, solo que le cambiaron el nombre a Israel. Entonces este Jacob lo que hizo, ya cuando él iba a dormir o ya cuando él se lo iba a llevar el Señor, antes de que sucediera todo eso, lo que hizo este hombre fue imponer las manos sobre sus nietos, en este caso sobre José, en este caso sobre Efraín y sobre Manasés. Impuso sus manos y los bendijo antes de morir. Pues aquí hay algo en que podemos ver que impuso las manos no como debía haber hecho. La impuso, le dio una bendición, si usamos este término, mayor al menor, y no tendría que ser así, pero es otro tema. ¿Por qué se dio esto? Es otro tema, pero a lo que quiero llegar es que impuso las manos sobre él.
los bendijo, los bendijo. Y es que debemos de comprender algo, que nosotros constantemente debemos de bendecir a nuestros hijos en el nombre de Jesucristo, imponiendo manos sobre ellos y declarando bendiciones en sus vidas, incluyendo primordialmente que serán siervos de Dios, que serán siervos de Dios. Y hay muchos textos más acerca de la imposición de manos en el Antiguo Testamento. Hay mucho que hablar. Pero repito, esta es la primera parte de este tema que estoy llevando a cabo o que estoy compartiendo con usted. Comencé hablando en el Antiguo Testamento porque la otra prédica o la segunda parte será en el Nuevo Testamento, donde seguiremos, para que nos demos cuenta que la imposición de manos no solo fue en el Antiguo Testamento, sino que es parte de nuestra doctrina también en el Nuevo Testamento. Porque cada una de estas imposiciones de manos es figura para nosotros en este tiempo actual de gracia, donde el Espíritu Santo nos guía a toda justicia y verdad. Desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros tiempos, la imposición de manos se utiliza para ministrar salvación, santidad, liberación, bautismos en el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Que en el segundo tema o en la segunda parte de este tema estaré hablando acerca de ello. Así que en el nombre de Jesús, espero que esta enseñanza o esta prédica de la palabra del Señor sea de mucha bendición para su vida. Yo hablo lo que la Biblia dice. Yo predico conforme la Biblia lo dice. Y si este tema es bíblico, si este tema aparece en la Biblia, ¿por qué no compartirlo? ¿Por qué no instruir al pueblo del Señor en la imposición de manos? Para mí ha sido una gran bendición poder compartir este tema. Espero que para usted también. Así que el Señor me le bendiga grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Hasta la próxima, si Dios así en su voluntad me lo permite. Y no olvide suscribirse a este canal, compartir esta prédica en el nombre de Jesús. Amén y amén.